Bueno, gloria al Señor. Agradecido estamos con el Señor por su bondad, por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Bueno, vamos a estar estudiando la palabra de Dios en este momento, así que busque la Biblia para que pueda leer con nosotros la palabra y usted poder asegurarse en todo tiempo que lo que estamos diciendo es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios ha dejado para que nosotros podamos conocerle y aprender cada día más de Él, ¿no? Ese es el objetivo. Y en este día vamos a hablar de unas palabras que dijo Juan el Bautista, de una actitud que tuvo Juan el Bautista, de una manera de comportarse que tuvo este hombre. Y nos llama la atención y nosotros debemos aplicar eso en nuestras vidas. Recuerde que Juan el Bautista es considerado el último de los profetas. Fue el hombre que vino, nos dice la Biblia, que vino a abrir el camino al Señor. Fue el que anunciaba la venida de nuestro Señor. Y Juan el Bautista dijo unas palabras muy interesantes. Las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 30. Y dice de la siguiente manera: Juan dijo lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Él dijo que era necesario que Jesús creciera y que Él menguara. ¿Cuál fue la razón, el motivo que llevó a Juan el Bautista a pronunciar estas palabras? Bueno, se empezó a dar una cierta discusión, por llamarlo de alguna forma, entre los discípulos de Juan, los discípulos del Señor, y los fariseos que se encontraban en ese lugar, porque resulta ser que Jesús junto con sus discípulos se encontraban bautizando en un lugar, en otro río, mientras que Juan el Bautista estaba bautizando en otra parte. Entonces le dijeron: mira, Juan, ese que tú bautizaste ahora está bautizando por allá en otro lugar a las personas. Y entonces Juan le dice, como queriendo meter cizaña, que Juan se pusiera, oye, celoso por lo que estaba pasando, y bueno, ahora que él me está quitando el trabajo, ahora que él está bautizando y el que tengo que bautizar soy yo. No pensó así Juan. Juan no pensó que alguien le estaba quitando el puesto, ni que alguien le estaba quitando el trabajo, ni comenzó a discutir o a decir algo en contra de Jesús. Más bien se dio cuenta Juan el Bautista que el ministerio de Juan, o lo que Juan estaba haciendo, ya la función que él estaba haciendo le tocaba abrir paso a algo que venía, algo que continuaba, algo que venía a suplirlo. Y que verdaderamente el objetivo de él no era que le conocieran a él, a Juan el Bautista, sino que conocieran a Jesucristo. E incluso en otras ocasiones el Señor Juan el Bautista les dijo: mire, va a venir uno que los va a bautizar a ustedes en el poder del Espíritu Santo. Va a venir uno del cual yo no soy capaz ni siquiera de atar sus sandalias. Y él en todo momento anunció que iba a venir uno mayor que él. Incluso dijo: yo no soy el Cristo, no negando a Jesucristo, sino afirmando que él no era el Cristo, él no era el que iba a venir a salvarlo. Entonces se presentan todas estas cosas. Aún Juan no había sido encarcelado cuando él pronuncia estas palabras. Y Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe y que crezca él. En muchas ocasiones es necesario que nosotros comencemos a menguar en algunas áreas de nuestras vidas, en algunas partes en las que nosotros estemos. Puede ser en nuestro trabajo, incluso hasta dentro de nuestra familia. Tenemos que darle paso a otros. Va a llegar un momento donde nuestros hijos les vamos a tener que dar paso para que ellos tomen sus decisiones y ellos pues hagan su vida. Por ahora nosotros somos los que tomamos las decisiones que tienen que ver con ellos, las más relevantes, pero va a llegar un momento en el cual ellos van a comenzar a tomar sus propias decisiones. En la familia puede ser así. En nuestros trabajos también puede suceder esto. Por nuestra edad, por ya no podemos ir a la velocidad que van otros. Cualquier razón. Debemos tomarlo de la mejor manera como lo hizo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe
para que él crezca. En cuestiones de generaciones, debemos entender que hay que irle dando paso a la juventud en algunas áreas en las que, lugares que ellos deben ocupar. Dentro de la iglesia, de la misma forma, dentro de la iglesia debemos entender, los líderes deben entender que llegan momentos donde deben empezar a ceder ciertos espacios. Es más, no es esperar que llegue el tiempo para tú ceder el espacio a otro, es preparar a aquellas personas que van a ocupar ese lugar. Y entender que de cierta forma esas personas también tienen que crecer. Debe haber madurez, debe haber un verdadero carácter para poder aceptar esto y asumir esto con la mayor realidad, la mayor franqueza posible en nuestras vidas. Y esto da paz y tranquilidad a cada uno de nosotros. Entonces Juan el Bautista decía esto acerca del Señor: es necesario que yo mengüe para que crezca Él. Es una necesidad en nuestras vidas el entender que debemos menguar para que crezca otros. Es necesario. Menguar significa ir disminuyendo en intensidad e importancia. También significa disminuir en cantidades, perdón, pero en este caso significa ir disminuyendo en la intensidad que podamos estar llevando y en la importancia. Juan el Bautista tenía cierto grado de importancia antes de la venida, antes de que el Señor apareciera con su ministerio, y Juan el Bautista lo entendió, lo vio así, de esta forma, y se dio cuenta que ya ahora tenía que bajar él para que comenzara a crecer Jesucristo. Eso es lo que debe empezar a darse. Bajamos y crece. Entonces, en Jesús, en nuestra vida, con Jesús ocurre esto. Debemos comenzar a menguar nosotros, cada uno de nosotros, todos nosotros, menguar nuestro yo para que crezca Cristo, para que Jesucristo sea el que crezca. Dejar de ser importante yo para que comience a ser importante el Señor en mi vida y en todas nuestras decisiones y en todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Esa es la idea. La intensidad ya no se trata de mí, sino se trata de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos a Jesús, Juan el Bautista creyó en Jesús. Juan el Bautista creyó que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Y como él creyó en Jesús, como el Salvador, como su Salvador, porque eso fue lo que hizo Juan. Juan el Bautista tuvo que creer de la misma manera como la que tiene que creer usted y como tengo que creer yo en que Jesús es el Salvador. Él tenía que hacerlo. Y gracias al Señor, gracias a Dios, Dios le dio la sabiduría para hacer esto y responder de esta manera. Debo menguar yo para que crezca Él. Entonces, Juan cree en Jesús, lo ve venir y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque cree en Él. Está creyendo en el Hijo de Dios, está creyendo en ese que viene y en lo que va a hacer. Entonces, en su andar, en su caminar, se da cuenta de esto, aprende que él tiene que menguar para que Cristo crezca. Nosotros debemos menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Si queremos que Cristo crezca, usted debe disminuir. Debemos disminuir el yo, debe disminuir la importancia en cuanto a mí, la intensidad, y entender que ahora se trata es de nuestro Señor Jesucristo, que se trata ahora de Dios. Y es el lugar que nosotros debemos darle. Recuerde que el primer y gran mandamiento, todos los mandamientos fueron resumidos en dos. Uno, amar a Dios por sobre todas las cosas. A Dios se le debe amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y el otro es semejante, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, el primer lugar, lo más importante en nuestras vidas, lo que debe ir creciendo es Cristo. Es el amor hacia el Señor, es el amor hacia Dios. Hay otro pasaje que queremos compartir y se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y nos dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo en esta ocasión nos dice así:
en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro grado de madurez que usted y yo debemos tener en nuestras vidas, este pensamiento. Entonces nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué me está hablando Pablo aquí en esta ocasión? Al igual que Juan el Bautista se dio cuenta que debía menguar él para que creciera el Señor, Pablo también logró entender, el apóstol Pablo, que también tuvo que creer en Jesús como su Salvador, aceptó a Cristo como su Salvador, el apóstol Pablo. Si no, no hubiera sido apóstol y si no, tampoco hubiera tenido la salvación. Así que, al igual que él, usted y yo debemos creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la base, ese es el común denominador. Eso es lo que marca la diferencia. Creer en que Jesucristo es el Señor, en que Jesús es nuestro Salvador. Entonces el apóstol Pablo entiende que ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Y que con Cristo está juntamente crucificado. Es decir, hablando de aquella vieja vida, de ese viejo yo, ese yo que debe morir en la cruz. Recuerde que el que debía tomar el lugar, el que debía estar en la cruz era usted y era yo. Pero el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, fue el sustituto de nuestra paga, de nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Pero cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos al Señor, cuando vemos todo esto, debemos entender que nuestro yo debe morir allí en esa cruz. Mi ego debe morir allí. Ya no se trata de mí, se trata de Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y estas palabras son unas palabras comprometedoras, son unas palabras que no podemos estarlas diciendo por nomás decirlas. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eso debe ser una realidad. Eso se ve. Eso no es que nosotros andamos juzgando o señalando a nadie, pero las personas ven cuando nosotros verdaderamente Cristo vive en nosotros. Y no debemos esforzarnos, no es algo que, tengo que hacer esto porque no. Eso ocurre de una manera natural. Recuerde que el Espíritu Santo está viviendo dentro de usted y eso fluye de una manera natural. Su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de responder a las diferentes ocasiones que puedan estar sucediendo, van a demostrar que ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted. El perdón, el amor, la reconciliación, la ayuda, la solidaridad, todas estas cosas van a reflejar a Cristo en nosotros. Pero si no actuamos así, de la forma como nosotros vamos a responder a los diferentes problemas que se puedan presentar en nuestras vidas, es lo que van a dar testimonio si verdaderamente ya no vivo yo y ahora vive Cristo en mí. Cuando muere un ser querido, ¿cómo nos comportamos? Cuando hay un problema, hay un enfermo, hay una enfermedad, ¿cómo nos comportamos? Cuando hay abundancia, cuando hay riqueza, cuando hay gozo, ¿cómo nos comportamos? Recuerde que Pablo también dijo, en todo he sido enseñado a vivir en abundancia como a vivir en escasez. Entonces, son cosas que debemos nosotros considerar y entender que allí es donde nosotros vamos a demostrar si verdaderamente Cristo está creciendo y nosotros estamos menguando y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí y que juntamente con Él estamos crucificados. Luego nos dice aquí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos utilizando hoy en día este cuerpo que Dios nos ha dado? Quizás en el pasado con nuestro cuerpo hacíamos muchas cosas, íbamos a diferentes lugares, pasábamos muchas horas de la madrugada despierto haciendo cosas por allí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué está haciendo usted con el tiempo? ¿Qué está haciendo usted con su cuerpo? ¿Le está dedicando tiempo al Señor? Porque Él lo dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe de nuestro Señor. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Y es algo que debemos entender. Jesús nos amó. Jesús te amó. Jesús te ama. Así como me ama a mí, te ama a ti. Y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Se entregó por todos nosotros. Él se dio todo. No se guardó nada. El Señor no se guardó nada en la cruz del Calvario. Él se entregó totalmente. Todo su cuerpo, todo lo entregó. Incluso a lo último digo, Padre, en ti encomiendo mi alma, en ti me entrego, porque lo estaba dando todo, lo estaba entregando todo el Señor. Y es interesante. Ahora, hay una pregunta, ¿cómo hacer para que esto se haga una realidad en nuestra vida? ¿Cómo hacer para que esto suceda? ¿Cómo hacer para que mengue yo y crezca el Señor? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago yo para que ahora lo que vivo en la carne lo viva en realidad en la fe del Hijo de Dios? ¿Cómo hago yo para estar allí juntamente crucificado con el Señor y que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí? ¿Cómo hago esto? Porque esa es la pregunta, ¿cómo lograrlo? Queremos lograrlo, yo lo quiero lograr. No lo he alcanzado aún, pero quiero lograrlo. Vivo trabajando en eso y me gustaría que otras personas también lo hicieran, porque sé que es la verdad, sé que es la vida eterna, sé que allí está la salvación y no me quiero quedar con eso, quiero que otros también lo conozcan, pero confieso que yo no lo he alcanzado totalmente y estoy en esa búsqueda, estoy en esa lucha, al igual que todos los que me están escuchando. Así que, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero que todo, debemos creer. Primero que todo, usted debe creer en que Jesús es su Salvador. Juan el Bautista, antes de llegar a pronunciar estas palabras, tuvo que creer en el Señor. Juan el Bautista tuvo que creer en Cristo. Pablo tuvo que creer en Cristo. Todos los que usted pueda conocer como los santos, como lo conocen algunos los santos, y bueno, sí fueron santos, al igual que nosotros, tuvieron que creer en Jesús como su Salvador. Todos ellos, Lucas, Juan, Santiago, Pedro, Pablo, Andrés, todos, Bartolomé, todos tuvieron que creer en Jesucristo como su Salvador. Y esa es la base. Lo primero que debemos hacer para poder lograr esto es creer. Creer en que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es nuestro Salvador, es el Mesías. Creer que Jesús verdaderamente murió en la cruz del Calvario por nosotros, creer que resucitó y creer que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Debemos creer. En creer está la base, está el fundamento, ¿no? Luego debemos estar plenamente convencidos, sin lugar a dudas, que no exista ninguna duda de lo que verdaderamente hemos creído, convencidos de que esta es una verdad absoluta. Aunque nos digan que no existe verdades absolutas, nosotros creemos que esta es la verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy la verdad. En Jesús está la verdad de todo. Estar plenamente convencidos, digan lo que digan, salga lo que salga, comenten lo que comenten, no importa. Nosotros estamos plenamente convencidos en Jesús, plenamente convencidos en la palabra de Dios, plenamente convencidos en que ya no es necesario hacer absolutamente nada porque Cristo lo hizo todo y lo dio todo por nosotros. Entonces usted debe creer y debe estar convencido de lo que usted ha creído, sin ningún tipo de dudas. Cero dudas, no hay ninguna duda de eso. Debemos ser perseverantes y disciplinados. En esta vida, en este andar con el Señor, debemos ser muy perseverantes. Perseverantes en el sentido de que van a existir problemas, van a existir dificultades, e incluso nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero tenemos que levantarnos, porque la diferencia no está en que no nos caemos, en que no nos equivocamos. No, la diferencia está en que seguimos adelante, no cometiendo el mismo pecado y no fallando en lo mismo, sino pasando por aquello, aprendiendo de aquello, no volviendo a cometer el pecado, no volviendo a fallar en eso, pero seguir adelante, levantarnos. Allí está la diferencia, allí está la perseverancia, allí está la disciplina, allí está la convicción.
de que si pecamos, confesamos nuestro pecado y Dios nos perdona todos nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Entonces, seguir adelante, ser perseverantes y disciplinados. Disciplinados. Necesitamos ser disciplinados en cuanto a lo que queremos hacer para nuestro Señor, para nuestro Dios. Los mejores atletas, los mejores deportistas del mundo son personas disciplinadas, son personas que se apartaron de muchas cosas, dejaron de hacer muchas cosas que otros hacían para ellos poder llegar a alcanzar lo que querían hacer, lo que querían lograr. Muchos de ellos, usted puede buscar infinidad de historias de ellos, relatos de ellos en las diferentes redes sociales y usted va a encontrar que tuvieron que dejar de ir a fiestas, de ingerir algunas bebidas, de comer algunas comidas, todo para poder llegar y ser los mejores. Ellos. Y algo que en algún momento va a pasar, solamente va a quedar allí y ya vendrá otro mejor que ellos y hablaremos de ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo pasan los tiempos, pasan los días, los años y continuamos hablando de Él y es a Él a quien debemos imitar, es a Él a quien debemos seguir. Y nosotros debemos ser disciplinados en querer ser cada día mejor, en el sentido de que nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo, en que estamos menguando para que Cristo crezca más. Disciplinados en esto, perseverantes en querer alcanzar nuestras metas en el Señor. Debemos amar a Dios y sentir un deseo por agradarle. Si usted quiere que Cristo crezca en usted, si usted quiere ahora vivir, que Cristo viva en usted y que ya no viva más usted, sino que sea Cristo, usted debe amar a Dios y sentir un deseo por agradarle, amarle a Él, amar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y un deseo intenso de agradarle, un deseo de que me equivoqué, fallé, no puede ser que haya hecho esto, a Dios no le agrade y desear hacerlo bien para poder agradar a Dios. Ese deseo debe estar en usted, debe estar en mí, el querer agradarle a Dios en todo momento. Y así como Cristo se entregó, nosotros debemos entregarnos también. Jesucristo se entregó y entregó todo. De la misma forma nosotros debemos entregarlo todo por Él y entregarnos por otros. El Señor se entregó por nosotros. El Señor no se entregó por Él mismo. El Señor se entregó por todos nosotros. Y muchas veces nosotros debemos entregarnos por otros. El estar aquí es entregar algo por ustedes. No es que queramos ser o somos mejores que muchos, no. Hay muchas personas que dan aún más y han entregado su vida totalmente a la predicación de la palabra de Dios. Toda su vida. Hay algunos que han decidido no casarse porque quieren dedicar todo su tiempo al Señor. No porque se lo impusieron, no porque los obligaron a no casarse. No, de su corazón decidieron no casarse para servirle plenamente al Señor. Otras parejas decidieron no tener hijos porque quieren dedicarle todo el tiempo al Señor. Bueno, han hecho muchas cosas. Hay muchos que han entregado todo. Nosotros humildemente solamente venimos a entregar una hora aquí para que otros conozcan al Señor. Usted puede hacerlo así, usted también puede entregar algo de usted por el Señor y entregarnos por Él, entregar todo y entender que ya no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo. Se trata de que conozcan a Cristo, se trata de que crezca Cristo, se trata de que ustedes y nosotros seamos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Se trata es de Jesús en nuestras vidas. Así que si usted quiere vivir esto, si usted quiere de verdad, si usted ahorita piensa en estas palabras, lo que dice Juan 3:30, que dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Usted quiere eso en su vida? Bueno, ya le hemos dicho lo que debe hacer. Si usted también quiere decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted quiere esto en su vida? Ahí está. Algunas de las cosas que usted debe hacer. Debe leer la palabra de Dios, debe orar,
debe buscar la presencia del Señor constantemente. La santidad en tu vida va a llegar de una forma natural. La santidad, esa santidad que tiene que ver con un proceso, va a llegar en tu vida de una forma espontánea, porque el Espíritu Santo es el que va a ir haciendo la obra sin que nadie te prohíba, sin que nadie te diga lo que debes o no debes hacer. El Espíritu Santo de Dios va a comenzar a redarguir en tu vida, y la palabra de Dios, recuerda que es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para exhortar a todo hombre, para que sea preparado para toda buena obra. Y es a través del Espíritu Santo. Orar, leer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y buscar la dirección del Espíritu Santo es vital en la vida de una persona que quiere seguir a Cristo, de una persona que quiere ser discípulo del Señor. Así que te animamos a que asumas este reto en tu vida, te animamos. ¿Quieres retos, quieres metas en tu vida en las cuales tú puedas conseguir un sentido o algo que hacer? Bueno, aquí tienes uno, aquí tienes un reto que el Señor te está dando. Dejar que Él crezca en tu vida y que tú mengues. Dejar que sea el Señor el que avance y el yo disminuya. Primero que todo, cree en Jesús como tu Salvador. Acepta al Señor en tu vida y comienza a vivir esto con el poder del Espíritu Santo, con el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo. Es el poder que nos va a ayudar a poder alcanzar todas estas cosas para nuestro Señor.